Muy bien, entonces le doy la bienvenida a la clase número 2 de competencia lectora. En la clase de hoy vamos a terminar de confeccionar ese mapa conceptual que comenzamos y vamos a hablar de lo literario y de lo no literario, los géneros literarios y los tipos de literatura que existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos tratando de ordenar gráficamente nuestra cabeza con todos esos conocimientos que tenemos de la asignatura en estos 12 años de escolaridad. Hemos ido 12 años al colegio, así que información en la cabeza hay, solo que hay que ordenarla para enfrentar la prueba. A modo de resumen de la clase anterior, vimos que hacer un texto, leer un texto, escribir un texto, era algo así como tejer. De hecho, la palabra texto viene de textus, que significa tejido, ¿cierto? Y comenzamos con nuestro mapa conceptual que tenía por principal palabra, principal concepto, la palabra texto. Y dijimos que los podíamos clasificar de varias maneras. Pueden clasificarse los textos como orales y escritos y como literarios y no literarios. Y dejamos la presentación de los textos literarios que los conocemos como géneros literarios. Ustedes muy bien dijeron que existen tres géneros literarios. ¿Cómo se llamaban esos géneros? Narrativo, lírico y dramático. Ahí quedamos, ¿cierto? Ya, muy bien. Eso a modo de resumen. Ahora vamos a completar en la clase de hoy estos mapas conceptuales que nos van a ayudar a organizar la información. Ya, si hablamos de el género narrativo, que es el primero, yo les voy a decir que este género tiene subgéneros. Dentro de este género narrativo existen sus subgéneros narrativos. Y un ejemplo muy relevante es la novela. Estoy segurísimo que todos los que estamos en esta sala de clase alguna vez hemos enfrentado la lectura de una novela, porque es parte del plan del Ministerio de Educación, ¿cierto? Y de lo que hacemos en las clases de lenguaje en los colegios. Piensen ustedes en alguna novela que hayan leído y coméntenme en el chat. A ver, ¿se acuerdan de alguna novela? ¿Cuál es la característica de una novela que han leído? ¿Quién me comenta algo a través del chat para poder seguir avanzando? Por ejemplo, seguramente alguien en tercero medio leyó Cien años de soledad o alguien leyó fragmentos del Quijote de la Mancha. ¿Puede ser o no? Coméntenme en el chat qué novela recuerdan haber leído. Está muy difícil la pregunta. El Benja Troncoso se está riendo. Quizá, a ver, el coronel no tiene quien le escriba. Quizá puede ser que hayan leído historia, relatos de un náufrago. ¿No le suena ninguno de eso? A ver, dice el discurso de Sancho Panza, que es un extracto del Quijote de la Mancha. Perfecto, Muriel, muy bien. Como agua para chocolate, bien, Isidora, Isidora Roja, muy bien. Ya. La novela, Mujercitas, dice La Granja de los Animales, perfecto, Tomás. Cien años de soledad, ¿ven? Sí, sí, son textos que todo el mundo lee en la enseñanza media. Ya, ahí sí me gustó. Ahí sí me gustó el nivel de participación. Ya. La novela es el subgénero por excelencia del género narrativo. ¿Sí? Cuando hablemos de género narrativo, ustedes inmediatamente se van a acordar de las novelas. ¿Qué es una novela? Es una narración extensa, de larga extensión, que desarrolla varios personajes en paralelo, ¿verdad? O puede ser un personaje acompañado de historias secundarias. De ahí que en algunos países de Centroamérica, a las teleseries que nosotros le decimos los chilenos, le dicen la novela.
¿Han escuchado eso o no? Voy a ir a ver la novela. Ya, porque es la telenovela, es traspasar una novela que está escrita a una teleserie, a la televisión. Bien, ahora quiero que ustedes me digan cuáles creen ustedes que serían otros subgéneros narrativos, siendo que el primero es la novela, y ya con eso le estoy dando muchas luces, muchas pistas. Muriel dice las obras teatrales, súper interesante que lo pregunte, porque estaba poniendo una pregunta a la Muriel. ¿Serán las obras teatrales? ¿Qué piensan los demás? Tomás Robles dice los cuentos. Las leyendas, Andrés Sumosa. Los mitos, dice la Constanza. Perfecto, la Isidora. Las fábulas. Muy bien. Leyendas, mitos, fábulas, cuentos. Son todos subgéneros narrativos. ¿Quién me puede decir algo sobre la pregunta de Muriel? ¿Qué pasa con las obras teatrales? ¿Serán un subgénero narrativo? ¿Qué piensan ustedes? Seguramente también por el colegio habrán visto alguna vez una obra de teatro. Habrán leído alguna vez una obra de teatro también. Ya, vamos a dejar esa pregunta ahí entre paréntesis porque la vamos a resolver más adelante. Bien, como ustedes muy bien dijeron, dentro del género narrativo existen subgéneros como la novela, como el cuento, vamos anotando, como la epístola. Epístola es sinónimo de cartas, cartas epistolares. El mito, la leyenda, el romance. Todos estos que estoy poniendo acá son subgéneros narrativos. ¿De acuerdo? Porque cada género tiene sus subgéneros. Ya, vamos avanzando. La fábula, aquí tengo más ejemplos. El microcuento. ¿Conocen Santiago en 100 palabras? ¿Sí? ¿Han leído esos libritos pequeñitos, cierto? Que entregan, que regalan en el metro, o quizás el colegio ha participado, en el que están ustedes enviando microcuentos, ¿ya? Los microcuentos son similares a los cuentos, solo que su extensión es muy breve, muy corta. Las parábolas, las epopeyas, el poema épico y el cantar de gesta son subgéneros narrativos. Imagino yo que en las clases que tuviste en el colegio, de alguna manera estuviste en contacto con estos géneros. ¿Alguna vez, cuando estabas, no sé, en tercero, en cuarto básico, la profesora te hizo leer fábulas, o no? La fábula de el león y el ratón. Acordémonos de esas cosas. La fábula de la liebre y la tortuga. En fin. Y en la enseñanza media leímos cuentos, novelas, parábolas. Y en séptimo y octavo estuviste leyendo mitos y leyendas chilenas, el trauco. Entonces, de alguna manera, te has visto expuesto a diferentes subgéneros narrativos. Vamos a seguir avanzando porque ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez con el género lírico, porque el género lírico también tiene subgéneros. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Dígame un subgénero lírico. Yari, bien. Los poemas son parte del género lírico. Camila Morales, perfecto, perfecto. Un himno es un subgénero lírico. Isidora, las canciones, bien Isidora Rojas, la Constanza Jofre dice las odas. Todo esto que ustedes están diciendo son subgéneros líricos. La oda, ¿quién no leyó una oda en el colegio? Las elegías, las canciones. Antiguamente la gente escribía canciones en los cuadernos.
sobre todo en la adolescencia, ¿cierto? En los años 80 todos escribían canciones o era muy usual de inglés al español, etcétera. Las coplas, las décimas, el himno, la égloga, la sátira, los poemas en general, etcétera, etcétera, son subgéneros líricos y que comparten ciertas características entre ellos. Los subgéneros líricos comparten características que lo hacen que sean líricos. En este caso, la exaltación de la interioridad humana, ¿sí? Porque lo que hace el género lírico es eso, es desde la interioridad humana sacar esos sentimientos, esas emociones, esas sensaciones y plasmarlas en un texto. Ahora, cada uno de estos, bien, las letrillas, muy bien, cada uno de estos subgéneros tiene sus propias particularidades, ¿de acuerdo? Carla Valle, le voy a dar el audio. No se preocupe, no se ponga nerviosa, que no pasa nada. Ya, le tiene que poner ahí aceptar o activar. ¿Le llegó la notificación? Sí, ¿Cómo hola, está usted? cansada. Hoy me imagino que sí, de todas maneras. Ya, cuénteme, eh, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre una canción y un himno? El himno habla más como de, no, a ver, las canciones pueden tocar de sentimientos, pueden hablar de una persona y los himnos hablan de algo como más general, podría ser. Ya, perfecto. Tú estás atendiendo a la diferencia en cuanto al contenido, ¿verdad? Sí, el significado también. Ya, muy bien. A ver, ¿dónde has escuchado tú alguna vez un himno? El himno de mi ciudad, el himno de Chile, el himno de Colo Colo. Perfecto, todos los ejemplos que yo iba a decir. Los himnos, muy bien, Carla, se diferencian de las canciones porque tú dijiste las canciones tienen que ver más con una persona o como con una cuestión más general. Obvio, cuando uno habla de una canción, ¿cuál es el primer tema que siempre tiene una canción en cuanto a temática? El que se viene a la mente. Si Al alguien va a amor. cantar, el amor. Bien, el amor es una temática que se asocia a la canción. El amor despechado, el amor de la madre, el amor pasional, el que tú quieras. Pero el himno, a diferencia de la canción, está vinculado con dos temas particulares. Y te va a hacer mucho sentido, les va a hacer mucho sentido esto. Uno, con la identidad. ¿Por qué? Porque tenemos el himno nacional de Chile, el himno nacional de España. Dijo la Carla Valle, el himno de mi comuna. Claro, las comunas tienen himno. El himno de mi colegio, por ejemplo, o el himno del Colo-Colo. ¿Por qué? Porque todos esos himnos de alguna manera representan la identidad de un grupo, que puede ser un grupo social, un grupo deportivo, un grupo comunitario, etcétera. Y el segundo tema del himno es lo espiritual y religioso. La gente que va a la iglesia sabrá que en las iglesias se cantan himnos, ¿no? Y ese es el segundo gran tema. Los himnos están reservados para temas más solemnes, como por ejemplo la identidad, o para la adoración a una cuestión mayor, a un Dios, por ejemplo. ¿Sí? Por eso que se adora mediante los himnos. ¿Se dan cuenta que a través de esta reflexión que hacemos con la Carla, sabemos que estos subgéneros tienen algo que los une, que es que son todos líricos, pero cada uno en su particularidad tiene una estructura a la que responde, una forma distinta? Ya como ejemplo pusimos con la Carla la diferencia entre un himno y una canción, pero podríamos irnos a decir qué son las décimas o en qué se diferencia la décima de una oda. Ah, es que la oda va dedicada a un tema o a una persona en particular. Oda al caldillo de Congrio, escribió el Pablo Neruda. Oda a los calcetines, escribió el Pablo Neruda, ¿cierto? Y así, en fin,
cada uno de estos subgéneros tiene particularidades que los hacen únicos y por algo que son un subgénero. ¿Sí? Y podríamos estudiarlas todas distintas. Por ejemplo, las décimas que tienen, ¿cómo se diferencia una décima de un soneto? Ah, es que fíjate que el soneto tú aprendiste en el colegio, tiene una estructura particular. Tiene cuatro estrofas, versos y tiene una métrica que tiene que responder. Octosílabo, las décimas tienen 10 sílabas, de ahí viene lo décimo, ¿verdad? Y así, podríamos estar entrando en muchos detalles, pero no es el tema de la clase hoy. Bien, y por último, vamos a pasar a hacer exactamente lo mismo con el tercer género. Le doy la bienvenida a la Ruti Chávez, que nos acompaña con su cámara también. La estábamos extrañando ya. Qué bueno que ya llegó. Bien, el tercer género es el dramático. Y aquí me estoy acordando de la Muriel, porque ella nos hizo una pregunta. Dijo, en el narrativo tendrán que ver las obras de teatro. Ya. Muriel, te voy a dar el audio. Ahí te estoy solicitando reactivar tu audio. Ay, sí. Ahí sí, perfecto. Gracias, Muriel. Oye, em, ¿tienes alguna luz de por qué no puse a las obras de teatro en el narrativo? Sí, es que el narrativo, o sea, como tal, para que una obra dramática pase a ser teatral y que esa obra teatral pase a estar en el escenario, pasa como por un proceso, tipo, primero es obra dramática y esa obra dramática me parece que es la que se está en la tipo novel, de repente cuando es novela es narrativo. Después, cuando ya se trata de se trata de llevar al escenario, se vuelve dramático, porque ahí hay que empezar a poner los diálogos, las paréntesis, y ya cuando es dramático pasa a ser obra teatral, que es cuando ya se puede llevar al escenario. Me da la impresión, Muriel, que te va muy bien el lenguaje, por esa explicación que me estás dando. ¿Es así o no? Ahí te activé el audio de nuevo. ¿Es así o no? Es que hice teatro un tiempo. Ah, ya, muy bien. Está casi perfecto todo lo que has dicho. Y ahora voy a hacer la explicación. Me gustó mucho la pregunta que hiciste al principio porque me da espacio para poder enseñar esto. ¿De acuerdo? Fíjate que para todos, las obras de teatro, las obras dramáticas, no son narrativas. ¿De acuerdo? Por eso que no las pusimos como subgénero. Pero es verdad que se podría tender a confundir, pero no son narrativas y les voy a explicar por qué. Porque a pesar de que una obra dramática narra o nos cuenta una historia, esta historia no está contada por un narrador. Por lo tanto, se escapa de los límites de la narrativa. La narrativa, por esencia, es la historia contada por alguien, por una voz. Ya una voz narrativa que ustedes saben puede ser omnisciente, protagonista, testigo, en primera persona, en tercera persona y todas esas cosas que ustedes saben. Pero en el caso, como dijo muy bien Muriel, en el caso del género dramático, las obras teatrales o obras dramáticas no están dichas por un narrador, sino que están escritas para ser representadas. Como Muriel dijo, representadas en un escenario. Por eso que las obras de teatro son dramáticas. Y Muriel dijo otra cosa muy interesante. Cuando yo tengo una obra de teatro en un texto, escritas en un texto, por acá tengo unos libros, escritas en un texto, esa obra que está escrita en un texto se llama obra dramática. Obra dramática y es un libro. Y ahí vamos a encontrar en ese libro los diálogos, ¿sí? De los actores, de los personajes, que hasta ese momento son personajes, no son actores. Pero si viene un dramaturgo, toma esta obra dramática y se la entrega a los actores, a un cuerpo actoral, y este cuerpo actoral lo toma y
se involucra con los personajes para desarrollarlo, entonces ya no estamos en presencia de una obra dramática, sino que estamos en presencia de una obra de teatro que está siendo representada en un escenario. Y ambas dos, la obra dramática y la obra de teatro, representan o corresponden a un subgénero dramático. ¿Queda clara la diferencia o no? ¿Ya? ¿Y qué es lo interesante? Que ahí la historia no te la cuenta un narrador, la van contando los propios personajes a medida que van interpretando sus papeles. ¿Ya? Por eso que el teatro no es narrativo. El teatro está escrito con el fin último de ser representado. ¿Ya? Cuando un dramaturgo escribe una obra de teatro, lo que él está pensando no es que se va a quedar tan solo en un libro, sino que en algún momento alguien la va a representar. Ahora ustedes me dirán a través del chat subgéneros dramáticos para que terminemos este lado del mapa conceptual. Vamos, denme ideas. Dice la Constanza Jofré, comedias, melodramas. Perfecto. ¿Qué más? Subgéneros dramáticos. No se preocupen que si no lo saben todos, aquí se los decimos. Pero ideas de subgéneros dramáticos. Tragedia, bien, Benja. Tragedias, comedias, melodramas. ¿Qué más? ¿No les suena la ópera, por ejemplo? La ópera es un subgénero dramático. ¿Qué diferencia tiene con la obra dramática, con la obra teatral? Que es cantada, pues, ¿cierto? Ya. Vamos a ver. Comedia, tragedia, drama, los tres principales subgéneros. La ópera. Ya, esto está mal. Esto se me copió desde acá, porque el himno va acá en lírico. Lo voy a cambiar. El sainete, el paso, el entremés, son diferentes subgéneros dramáticos. Voy a cambiar inmediatamente eso. A ver, vamos a poner aquí. de- Voy a entrar inmediatamente a cambiar esto. Am, Vamos a poner melodrama. Melodrama. Ahí sí. Ya, y ahora les vuelvo a compartir pantalla. Ahí sí. Ya. Melodrama, sainete, el paso, el entremés, la zarzuela y el auto sacramental. Fíjense que ahora que estamos en Semana Santa, están muy en boga los autos sacramentales, que son un subgénero dramático. La farsa también dice el Benjamín, perfecto. ¿Conocen ustedes los Vía Crucis o no? ¿Han visto uno alguna vez? ¿Conocen ustedes el Quasimodo? ¿Sí o no? A ver, coméntenme si conocen estas cosas que estoy mencionando o no. Sí, dice la Yari en Puerto Natales. Ya, fíjense ustedes que ahora en Semana Santa, en muchos barrios eh, ocurren autos sacramentales. ¿Y qué son estas cosas? Son subgéneros dramáticos en los que se representan pasajes bíblicos. Entonces buscan al flaco más flaco del barrio que tenga el pelo largo, ojalá, y le dicen, ya, tú vas a ser de Jesús. Entonces mandan a hacer una cruz y las demás, las niñas van a ser vírgenes que van detrás de él y se pasean por el barrio, ya cada vez se hace menos, pero en la antigüedad eso se hacía siempre, y representan el camino de Jesús al Vía Crucis, ¿cierto? El Vía Crucis
que es el camino de Jesús a la cruz. Eso es Vía Crucis. Ya, pues eso es un auto sacramental. O en Navidad escogen la guagüita más bonita de la parroquia. Los demás niñitos hacen pesebre, uno hace de ovejita, el otro de vaquita, el otro de burrito, ¿cierto? Una mamá y un papá para María y José, los Reyes Magos, y se crea la representación de el pesebre. Eso es un auto sacramental, ¿ya? Como ustedes pueden ver, los subgéneros, tanto narrativos, líricos y dramáticos, están muy presentes en nuestra vida. ¿Ya? Lo que pasa es que va a depender del lugar donde uno vive, de la región. Por ejemplo, los que viven en el norte. Si hay gente de Arica, de Iquique, de Parinacota, allá está la Virgen de la Tirana, ¿no? Y hay unas representaciones muy importantes, unas fiestas muy importantes que son de corte religioso, pero que ya son de corte patrimonial, ¿verdad? Y esas representaciones también tienen que ver con el género dramático. El género dramático es todo aquello que se representa. Representar es volver a presentar. Si yo transformo una novela del género narrativo y la represento en un escenario, entonces la estoy transformando en género dramático, ¿ya? Y estas cuestiones están presentes en nuestra vida, están presentes en nuestro quehacer cultural, en el acervo cultural de cada nación. Bien. Vamos muy bien porque acabamos de terminar a grandes rasgos entender qué es lo que es el lado literario y podríamos agregar aún más, podríamos agregar, silencio, aún más subgéneros. Si ustedes quisiesen interiorizarse, podrían agregar más subgéneros a cada uno de los géneros literarios. A ver, denme un segundo. Ya, ahí sí. Ahora vamos a irnos para el otro lado y vamos a hablar de la segunda patita, que son los géneros no literarios. Tomás Robles, le voy a activar el audio. ¿Cómo está Tomás? Bien, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos perfecto. Desde Quilicura nos acompaña el Tomás. Ya, ¿estás en cuarto egresado, en tercero, Tomás? En cuarto. En cuarto, perfecto. Sí. Como estás muy atento, ¿qué crees tú que deberíamos agregar aquí en el lado de los no literarios? El texto argumentativo podría ser, expositivo. Brillante. Muy bien, vayan tomando nota los demás. Por el lado de los textos no literarios, ya nos dio dos géneros, Tomás, el argumentativo y el expositivo, dijiste, ¿verdad? Ya. ¿Y por qué se caracterizan esos que has mencionado? Porque se basan en la realidad, como que no tienen, Perfecto. en la realidad, no tienen ficción como los géneros literarios. Ya. ¿Y conoces algún subgénero argumentativo? La columna de opinión podría ser. Perfecto, perfecto. Muy bien. Al Tomás también le va bien el lenguaje, estoy seguro. Muy bien. Gracias, Tomás. Ya, vamos a hacer eso, lo que estaba recién haciendo Tomás. Uy, esto se volvió atrás y vamos a seguir avanzando hasta llegar a los no literarios. Y primero, yo tengo aquí anotado como primer subgénero el texto expositivo, que seguramente también escucharon en el colegio. Texto expositivo. Y dentro del texto expositivo, al igual que por el lado de los literarios, tenemos un montón de subgéneros. Por ejemplo, en el texto expositivo, que es no literario, tenemos los afiches, las actas, por ejemplo, de una reunión, los avisos publicitarios, las memorias, las monografías, ¿sí? Que serían ejemplos de subgéneros expositivos. ¿Por qué se caracterizan los géneros, los textos del género expositivo?
porque exponen una información de manera objetiva. Esa es la principal característica. Benja Troncoso dice, ¿los murales igual o no? Muy buena pregunta. Perdón, manuales. Los manuales. Sí, los manuales también serán textos expositivos, pero va a depender igual del contenido. Pero me quiero quedar también con el tema de los murales. ¿Saben por qué? Porque imagínense que ustedes van por la calle y y pasan por una muralla muy larga donde hubo una comunidad o un artista que hizo un mural que está pintado. Seguramente han visto, en Santiago está lleno, ¿cierto? Los murales, a pesar de que son visuales, son un texto y como tal se puede leer, ¿ya? Lo que pasa es que son de carácter artístico, pero podemos crear un mural en una muralla larga sin ninguna letra, sin ninguna escritura, y eso igual se puede leer y tú puedes interpretar cosas, ¿ya? Sí sería expositivo, pero yo lo dejaría mucho más vinculado a lo artístico. Lo expositivo es demasiado objetivo, ¿sí? Objetivo es la información puntual, lo que tú necesitas saber. Sí, y los manuales, Benjamín, también tienen características expositivas, pero va a depender del contenido del manual, porque hay otros textos que se llaman instructivos y que ahí sí que entran los manuales también, ¿ya? Pero por eso te digo, manual para armar, no, manual para jugar un juego de mesa. Ese es un texto instructivo, ¿sí? Pero hay otros tipos de manuales, por eso te digo, depende del contenido. Ya, solicitudes, otro subgénero expositivo. Bien, siguiente subgénero, el informativo. Este también es muy conocido y lo empiezan a estudiar los chiquillos en la enseñanza básica. Por supuesto que la noticia es el texto informativo por excelencia. ¿Y qué les dicen en el colegio a ustedes cuando estudian la noticia? Característica de la noticia, responde a las 5 principales preguntas: ¿qué, cuándo, dónde, cómo, por qué? Luego, ¿quiénes participaron? ¿Cierto? Tiene una estructura piramidal la noticia. ¿Por qué? Porque entrega la información de pirámide invertida. Entrega la información desde la más general a lo más particular. ¿Sí? Y tiene partes: titular, antetítulo, bajada de título, lea, entrada, cuerpo de la noticia. ¿Verdad? Ya. Si se dan cuenta, cada subgénero, tanto en lo literario como lo no literario, tiene su estructura y ustedes la conocen, ¿ya? La biografía, gente que busca el libro de la biografía de Barack Obama, por ejemplo, donde puedo leer fehacientemente la vida de una persona que a mí me interese. El reportaje de carácter informativo. Los informes, por supuesto. Informe informativo. La crónica noticiosa. ¿Qué es una crónica noticiosa? Es una noticia, pero que se aborda cronológicamente, ¿ya? Y muchas noticias se vuelven crónicas noticiosas porque se van desarrollando en el tiempo. Por eso crónica noticiosa. Por ejemplo, el caso de Narumi. ¿Conocen ese caso o no? De este joven chileno que estaba pololeando con una niña japonesa y que la niña japonesa desapareció y él estaba prisionero en París, en Francia, perdón, no sé si en París, en Francia, ya. Eso fue una noticia al principio, pero como los hechos siguieron ocurriendo y él fue a juicio y luego apeló y luego volvió a ir a juicio y fue declarado culpable, entonces ya no se vuelve una noticia común y corriente, se vuelve una crónica noticiosa. La palabra crónica viene de cronos y cronos significa tiempo. Entonces,
La crónica noticiosa es la cronología de la noticia, el tiempo en el que se desarrolla la noticia, ¿sí? Supongamos, bueno, hay muchos ejemplos, pero eso también representa o es parte del texto informativo. Las entrevistas, los reportajes, eso es parte del texto informativo. Siguiente, género no literario, lo que nos adelantaba el Tomás Robles, el texto argumentativo. Así como hemos visto con los anteriores, en los textos argumentativos también tenemos subgéneros. La editorial, que aparece en las revistas y en los diarios, en los periódicos. Las tesis, cuando uno sale de la universidad, para acceder a un grado académico, debe pasar y escribir una tesis, ¿verdad? El debate. Fijo que en el colegio el lenguaje, más de alguna vez te tocó participar en un debate. Te dieron un tema, grupos a favor, en contra y preparar el debate. Texto de carácter argumentativo. La crítica literaria, otro texto argumentativo. Em, por ejemplo, cuando vamos em, al cine, yo no sé cuántos de ustedes hacen esta práctica, pero cuando uno va al cine va a elegir qué película quiere ver y qué es lo que hace, lee la sinopsis y busca en internet un poco sobre la crítica o no, si la película es buena, si es mala, si la recomiendan o no la recomiendan. Entonces esa se llama crítica cinematográfica, que sirve mucho para no ir a perder dinero al cine, ¿cierto? Ir a sentarse a ver una película fome que te va a quedar dormido ahí, no. Entonces, crítica literaria, crítica cinematográfica. Columnas de opinión, ya lo adelantaba también el Tomás. Columnas de opinión que líderes de opinión escriben al diario y que como son tan buenas, esas columnas se publican para que todo el mundo las lea y se forme una opinión. Lo mismo las cartas al director. ¿Sí? Pasemos al siguiente texto. ¿Qué tipos de texto que son los instructivos? Tomás, estoy leyendo el chat. Tomás me hablaba de la propaganda y la Francesca me pregunta sobre las recetas. ¿Sí? Ya voy a responder esas dos preguntas. Pero también María me pregunta, María Medina, que dónde puede ver las clases anteriores. Vamos a estar subiendo las clases de lenguaje y de matemáticas a el canal de YouTube de la Fundación. ¿Ya? Así que si quieren repasar alguna clase, la van a encontrar prontamente en el canal de YouTube. Ya, para responder la pregunta de María Medina. Ya, Tomás, la propaganda. Eh, lo que pasa es que la propaganda no es un subgénero, sino que es una forma de hacer contenido, ya es un concepto. La propaganda dice relación con el contenido relativo a lo político o al del mundo de las ideas. Por ejemplo, hacer propaganda a favor o en contra del aborto, que no tiene nada que ver con la política de los políticos, digámoslo así, es hacer propaganda. La propaganda es un tipo de publicidad, ¿ya? Por lo tanto, no lo podríamos encasillar como, como un subgénero de alguno de estos géneros. ¿Se entiende lo que digo o no? La propaganda es un tema o una forma de abordar el tema. El marketing también. El marketing tampoco se puede clasificar dentro de un subgénero, porque yo puedo hacer marketing con textos argumentativos o con textos expositivos, incluso con textos informativos. Ya, sí.
Tomás dice, pero intenta cambiar la opinión o la forma de pensar, ¿no? Claramente, y en ese caso diríamos que la propaganda es argumentativa. De hecho, se considera que el contenido propagandístico es argumentativo porque busca convencer o persuadir al otro, ¿sí? El tema es que como propaganda no es un subgénero, sino que es una forma de abordarlo. Pero claro, como tú lo planteas, tendría que ir dentro del texto argumentativo, del mismo modo que la publicidad, ¿sí? Porque la propaganda es un tipo de publicidad. Ya, y la Francesca Villena de la Cisterna pregunta, ¿y las recetas? Y aquí viene la respuesta. Las recetas están dentro de los textos instructivos. Igual como hablábamos hace un ratito en relación al, ¿qué me dijo? Los manuales. Exactamente. Ya, dentro de los instructivos, el primero es el manual y el segundo, la receta. Ahí vas a encontrar instrucciones. El instructivo mismo, si te compras una plancha, por ejemplo, vendrán instrucciones de cómo usarla. A eso le llamamos texto instructivo. Y por último, tenemos un subgénero, o sea, perdón, un género literario, perdón, un género no literario, que es el interpretativo y que es el que menos revisan los profesores en los colegios, ¿sí? Perdón. Y dentro de los textos interpretativos, también tenemos subgéneros, el atlas. Cuando estamos en enseñanza básica, estudiamos geografía, ¿cierto? Y ahí vemos los atlas, con mapas, con esquemas, gráficos, y todos esos textos están pensados para ser interpretados. El atlas se suele confundir con un texto expositivo, ¿ya? Porque claro, expone cómo es el relieve terrestre geográfico de Chile o de un continente. Pero lo que uno tiene que hacer con esa información es transformarla y que no se quede como meramente un texto expositivo, sino que yo pueda interpretar cosas. Si yo te pongo en un atlas datos de natalidad, de mortalidad, a propósito de que en Chile están haciendo el censo ahora, eh, todos esos datos por algo existen, por algo se grafican. ¿Para qué? Para ser interpretados. Otro subgénero o otro tipo de texto es el mapa, muy parecido al tema de los atlas. Recuerden que mapas pueden haber de geografía, pero también hay mapas acuáticos, marinos, mapas del cielo, de las constelaciones, de las órbitas, etcétera. Luego, otro texto interpretativo es el código legal. ¿Sí? Las leyes son todas flanco de interpretación. Ustedes saben que la ley se aplica dependiendo de cómo esté interpretada. Y por último, textos interpretativos son los textos religiosos. La Biblia, el Corán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? También corresponden a textos interpretativos. Muy bien. Ahora que ya tenemos el panorama claro en esta segunda clase y que ya sabemos que existen dos mundos, el de los literarios y el de los no literarios, tenemos que pensar. Y vamos a hacer una división con esta línea roja que estoy poniendo yo acá. Háganla ustedes también en su mapa conceptual. Vamos a hacer una división de estos dos lados, del literario y del no literario, y vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué tienen de distintos los textos o los géneros literarios con los no literarios? ¿Qué ideas o características comparten estos dos tipos de textos que los hacen agruparse bajo estas dos nomenclaturas? ¿Por qué tenemos que estudiarlos diferentes?
¿Por qué hablamos del mundo de los literarios y de los textos no literarios? Quizás podría encontrar varias respuestas a esta pregunta. A ver, ¿quién se atreve a decirme una respuesta? Voy a plantear la pregunta de otra manera. Aquí tenemos dos grandes mujeres o famosas mujeres chilenas, ¿cierto? Tenemos a Gabriela Mistral y a Soledad Oneto. Una de ellas escritora, la otra periodista. ¿Por qué em, Gabriela Mistral se puede catalogar de artista y Soledad Oneto no se puede catalogar de artista, siendo que las dos escriben textos? Esto que estoy mostrando ahora tiene directa relación con la pregunta que acabo de plantear. Y las respuestas que me están llegando están perfectas. Tiene que ver con la tipología textual, porque los géneros literarios son creados en base a la imaginación. Perfecto, muy bien. Vamos a decir que la principal diferencia, chiquillos, entre los literarios y los no literarios es que los textos literarios son ficción. Están creados, como la Gabriela Mistral lo hizo, desde su imaginación. Por lo tanto, la principal característica de cualquier texto literario es su contenido ficcional, a diferencia de los textos no literarios que son realidad, tal como lo dijo el Tomás Roble en su momento. ¿Sí? Y esta diferencia lo hace muy interesante porque es la principal característica que permite hacer esta división. ¿Qué pasa si vamos, por ejemplo, escuchamos una noticia en las intersecciones de Avenida Recoleta con Mapocho? Estoy inventando. Esta mañana del día martes 6 se produjo la colisión de un vehículo menor con un camión de gas. Lo que acabo de inventar es una noticia, ¿verdad? Entonces les pregunto yo, ¿qué pasa si voy a la intersección de Recoleta con Mapocho el martes 6 en la mañana? ¿Qué me voy a encontrar? Esto, un camión de gas con un auto, una grúa, un choque, la policía, los bomberos, etcétera. Eso es realidad. Eso es una noticia. Y esa noticia está sacada desde a partir de la realidad. Por lo tanto, la Soledad Oneto, cuando dice la noticia o cuando escribe el reportaje, no se está inventando nada. Y ahí, ¿cómo respondemos la pregunta? Porque a Gabriela Mistral le podemos decir que es una artista y por qué a Soledad Oneto no. Tenemos por un lado la ficción, por otro lado la realidad, pero aquí viene lo más importante. Y es que los textos literarios, al ser ficción, pertenecen al mundo de las artes. O sea, quien escribe un cuento, quien escribe un himno, quien escribe un drama o una ópera, está creando arte. ¿Por qué? Porque el arte es un proceso creativo y la creación tiene que ver con la ficción. En cambio, quien escribe una editorial, quien participa en un debate, quien escribe una carta al director, está hablando desde la realidad, desde un hecho puntual. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque estamos organizando la información. Y para noticias de ustedes, quiero informarles que la PAES, que es la prueba que van a rendir, tiene su foco de aquí en adelante en los textos no literarios. ¿Ya?
La mayoría de los textos, te dije la clase anterior que eran entre 8 y 10 textos, la mayoría de los textos que tiene la prueba son textos no literarios y uno o dos pertenecen al mundo de lo literario, ¿ya? Por lo tanto, nuestro énfasis va a estar durante este año de estudio en los textos no literarios, sin dejar de lado los literarios porque también nos ayudan a comprender los no literarios, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden de esta porción de arte que tienen los textos literarios que nos permiten una interpretación. En síntesis y para reflexionar, porque vamos a hablar de esto en la próxima clase, ¿qué es la cultura? ¿Cómo se relaciona la cultura con estos textos? Tanto con los textos del mundo literario, con los del mundo no literario. ¿Y qué entrega la calidad o cualidad de lo literario a un texto? Está parcialmente respondida esa pregunta. Ya sabemos por qué un texto tiene esa cualidad de literario, porque hay una creación artística de por medio, ¿cierto? Eso es lo que le da esa cualidad de pertenecer al mundo de las artes. Bien, dejo planteadas estas preguntas porque las vamos a responder y vamos a conocer acerca de esto en nuestra próxima clase. ¿Qué aprendimos hoy día, chiquillos? Aprendimos acerca del mundo de los textos y ordenamos conscientemente el universo textual histórico. Dos, revisamos el origen de los géneros literarios y la importancia para nuestro estudio de la PAES. Y tres, hemos diferenciado los mundos literarios y estudiamos sus semejanzas y características particulares, dando sentido a los tipos de textos y literaturas. En definitiva, cuando hablamos de géneros literarios, estamos hablando de tipos de literatura. La concepción, la palabra género, tiene diferentes acepciones. Por ejemplo, el jeans, el algodón, el lino es un género, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, estamos diciendo tipos de tela, tipos de tela, el jeans, el lino, el algodón. Cuando yo hablo de géneros literarios, estoy hablando de tipos de literatura. ¿Y cuántos tipos de literatura existen? Pues ya viste tú todos los que hay. Y estos son ejemplos, ¿cierto? Los más conocidos, pero si tuviésemos que estar en un estudio universitario, podríamos ir mucho más profundo. No es el caso. Pero a mí me interesa que hoy te fuiste de la clase sabiendo y organizando esta información para atenerte a los textos que nos importan para la prueba PAES, que son básicamente los no literarios. Muy bien, me voy contento porque se nos pasó así, rapidísimo la clase. Nos vemos la próxima semana. Anoten sus dudas, lo que quieran, lean textos, ¿ya? Escriban textos también si quieren, eso les hace muy bien. Ya, un saludo, Muriel, muchas gracias, Tomás, Ruti, a todos los que participaron. Próxima clase, acompáñame con las cámaras, pues anímense con los chiquillos ahí, la Camila Morales, la Ruti, ¿ya? No sean vergonzosos. Ya, nos estamos viendo, chiquillos, cuídense, que estén bien. Chao, chao, nos vemos.